¿Qué tal, amigos de la televisión universitaria? Estamos en Diametral, periodismo de coyuntura. Yo soy Temoris Greco. Y esta es la segunda parte del programa que tenemos con Nestora Salgado, antiguamente coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá en el estado de Guerrero y ahora candidata de Morena al Senado de la República. Cuando dejamos esta conversación en la que hemos estado viendo cómo cuáles las actividades de la policía comunitaria, cuál es el sustento legal de esas actividades, cómo existe una ley estatal en el estado de Guerrero que ampara esas actividades, y también cómo Nestora fue acusada de secuestro por la detención de 4 personas y fue llevada directamente, sin que hubiera cargos federales, a un penal federal en Nayarit, en donde por bastante tiempo fue sometida a aislamiento. Antes de que, y era lo que nos estabas contando, bueno, antes de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos permitiera que se te llevara a tener atención médica, y como parte de esa atención tuviste la oportunidad de conocer la situación que están viviendo otras personas presas, otras detenidas en este penal. Así es, se vive de una manera horrible, pero bueno, gracias también a una huelga de hambre que hice de 31 días, pedimos un traslado al penal de Tepepan, donde me trasladaron. Ahí también estuve, pues ahí tuve la oportunidad de ver muchas cosas como horribles también, pero bueno, hemos estado tratando de salir de eso, de contar la historia, pero a mí me interesa. ¿Por qué pidieron el traslado? ¿Por qué es mejor Tepepan que Porque en el penal de máxima seguridad es muy difícil para que tu caso camine, no hay audiencias, es muy difícil que alguien acceda a verte, o el abogado, por ejemplo, no hay visitas, no hay modo de que tú puedas hablar y explicar muchas cosas, ¿no? O sea, que no son centros pensados para permitirles a los presos llevar su proceso, ¿no? No, son ahí, de hecho, en Tepic no hubo avance en mi proceso. De hecho, nunca salí ante un juez. Estuve 2 años, 8 meses, por ejemplo, en Tepic estuve 2 años. Nunca nadie se presentó de las supuestas víctimas que me acusaron o que utilizaron para acusarme, jamás se presentaron. O sea, nunca las vi, nunca estuvieron frente a mí, no se me dio la oportunidad de defenderme, realmente. O sea, ¿no tenías audiencias? Nunca hubo audiencias, o sea, yo no salí a los acareos, nada. Y siempre difiriéndose las audiencias, porque lo único que querían era tenerme allá adentro, ¿sí? Entonces, por eso es que decidí hacer una huelga de hambre con todo y las consecuencias que esto llevara. Todavía en Nayarit. En Nayarit la inicié, un 5 de mayo inicié y la terminé en Tepepan, porque sí, a los 25 días de huelga de hambre me trasladaron al hospital. Y cuando tú realizas una huelga de hambre en un penal que tiene esas condiciones, ¿te permiten llevar a cabo qué tipo de presiones recibes? Bueno, ahí empieza una tortura, porque dejas de comer y te empiezan a torturar con comida, porque te obligan a que metas comida a tu celda cuando estás en una huelga de hambre, cuando tienes hambre, pues, ¿no? Y que la comida que nunca te daban, o te dan una comida muy buena y la meten en tu celda para que la estés oliendo. Y eso es las 3 veces al día, ¿no? Y eso es una tortura. Después de eso, como veía que no me trasladaban, y dejé de tomar agua. Entonces dije, voy a dejar de tomar agua, firmo un papel donde digo, no quiero que se me, sí, porque decían que se te obliga a tomar agua. Exacto, porque me querían poner suero. Dije, no, es mi derecho, dejo de tomar agua, y si me desmayo no quiero ni siquiera que me auxilien. Entonces sí se les da presión, pero finalmente cuando dejo de tomar agua, me metí en unas jarras de agua de frutas con hielo a mi celda, para que estés viendo el agua. O sea, es una tortura que, hijo. ¿Qué tipo qué te pasa? ¿Tienes alucinaciones con la comida? ¿Piensas, ves, por ejemplo, cuántos días tenías en huelga de hambre y sin tomar agua cuando te llevaron esas jarras? En huelga fueron 31 días de hambre, y fueron 5 días de no tomar agua. Pero entonces te colocan esas jarras, ¿y qué pasa? ¿Qué efecto tiene esto en ti?
Primeramente, cuando los primeros días de que tu estómago sí tiene hambre, pues es horrible. Pero a los 8 días, 10 días, tu estómago ya no siente, o sea, ya no siente hambre, pero claro que sí tienes esos sueños, esas visiones de que comes, te llega hasta el olor de la comida, sueñas que tomas agua y que no dejas de tomar agua, o sea, es algo muy fuerte, pero bueno, realmente sí me sirvió porque aunque me trasladaron al hospital porque ya venía muy mal, pero llegando a Tepepan, mi caso se empezó a mover, porque ya tuvo más visibilidad, ya hubo más medios que se interesaron, hubo más gente que supo del tema. Ahora esta huelga de hambre la llevaste a cabo en soledad, o sea, no tenías el apoyo de una persona que estuviera acompañándote, hablándote, proveyéndote de apoyo, de cariño para animarte a seguir. Al contrario, esa gente que está en los penales, yo creo que lo sacaron del infierno. Porque esa gente es mala, esa gente es muy mala con los presos. Cuando yo estuve ahí, imagínate, los primeros días te da mucha debilidad. O sea, a los 15 días ya te cuesta mucho trabajo estar de pie. Y los doctores del penal siempre decían que a mí no me pasaba nada, que la presión no se me bajaba, yo ya tenía la vista borrosa, la piel ya se me había hecho gruesa, lo del pelo, todo esto ya se me había hecho feo, la piel, las manchas todavía las tengo en el rostro, por eso. Pero los médicos nunca dijeron a Nestora se le baja la presión, Nestora presenta síntomas de deshidratación, al contrario, era como si para Nestora no pasara nada, ¿no? ¿Y pensabas en tus hijos? Sí, pensaba en mis hijos. ¿Que podías morir? Lo pensé y lo hablé con ellos también en las llamadas que tuve. Dije, no puedo permitir que a mí se me esté tratando de esta manera. Yo prefiero morirme y no darles el gusto de que me estén viendo así. Porque a un muerto lo olvidas y dices, ya se murió, ya lo enterré. Pero a una persona que tienes presa, enterrada viva, no sufre solamente el preso. Sufren sus familias, sufren sus hijos, pero peor aún, a un preso por cometer un delito, lo mantiene su delito, ¿sí? Y dice, son las consecuencias de lo que hice. Esto, y todos lo saben, todo el que anda haciendo o cometiendo un delito, sabe que tarde o temprano va a ir a prisión o lo van a matar. Pero cuando eres inocente, dices, bueno, cuando me preguntaban en una de esas que había oportunidad que no nos veían, ¿y tú por qué estás aquí? A mí esta vergüenza me daba. O sea, ¿cómo decirles? Yo estoy aquí por no haber hecho nada. ¿Y con qué te dabas fuerza? Con mi inocencia. O sea, porque ¿qué te decía, decías? ¿Cómo te hablabas? Primeramente, era muy difícil para mí que mi familia estuviera tachada de tener a una secuestradora, que dijeran, es una secuestradora. Imagínate, tengo hijas, tengo nietos, tengo esposo, y que dijera, o sea, ¿cómo es posible, no? Y yo decía, tengo que demostrar que yo no soy esa persona que dicen que soy, ¿no? Soy una persona que defendió a su pueblo, que ha defendido los derechos humanos, que ha defendido la organización de los pueblos y su autonomía. He defendido esos derechos que han sido callados. He defendido las voces de la gente del campo, y lo digo y te lo digo ahora. Mírame, estoy en televisión. Y soy una persona ahora pública, una figura pública, y que aún se atreven a acusarme y de volverme a juzgar y de causarme tanto daño. Ahora, imagínate tú, una persona común y corriente, una persona del campo que no va a tener acceso a periodistas, que no tiene acceso a televisión, que no tiene acceso a quien le cuenta sus problemas, ¿no? A esa gente es la que yo he defendido, y por eso dije, lo que yo he hecho no es ningún pecado, y lo sigo haciendo y lo voy a seguir haciendo porque no es un delito. Y esto fue reconocido por los jueces, ¿no? Primeramente sale una resolución de la ONU cuando la Escuela de Leyes la Clínica de Leyes de la ciudad de Seattle, es una escuela en Estados Unidos. Sí, toma mi caso como un proyecto, hacen investigaciones, vienen a investigar la organización de los pueblos, la organización de la policía comunitaria, los usos y costumbres, todo lo que es referente a la organización de los pueblos. Van a mi pueblo a hacer investigaciones, a entrevistar a gente que estuvo detenida, pero que jamás presentó una queja de secuestro o una denuncia de secuestro. Hacen una investigación que llega ante la Comisión Interamericana. Después la ONU sale, el grupo de trabajo
de detenciones arbitrarias, ayudan y sacan una resolución de la ONU donde reconocen que Nestora Salgado fue detenida ilegal y arbitrariamente. Entonces piden su libertad inmediata y la reparación del daño, lo cual no ha pasado, ¿sí? Entonces, cuando sale esta resolución, pues ya los jueces empiezan a reconocerlo también, ¿no? Entonces tenía 7 casos, 7 acusaciones o 7 procesos, cosa que no caminaba, cosa que no avanzaba, que nunca estuve ante un juez, que nunca estuve en un proceso común, o mucha gente no entiende que es un proceso, pero pues nunca estuve como en careos, en que las víctimas que decía el gobierno que hubo, nunca se presentaron. Entonces, finalmente, en un día, dice, me dan auto de libertad en otros 4 casos, porque el delito federal ya había sido resuelto al año. Me dan libertad en otros 4, pero el Ministerio Público saca su as bajo la manga y dice, cuando me dan auto de libertad, me vuelve a detener y dice, aquí tienes otra orden porque mataste a 2 personas. Te están acusando de asesinato. O sea, ya no secuestro, asesinato. Ahora de asesinato como autora material de los hechos y de robo. Y otro secuestro. Imagínate, ¿no? Pero bueno, gracias a que pues tuve una muy buena defensa, en 72 horas demostramos que este caso de asesinato, por ejemplo, donde las autoridades se prestan, las instituciones se prostituyen, digo yo, y se prestan a modo del gobierno para utilizarte, pues utilizarlas para acusarte y fabricarte los delitos, porque no es justo que ni siquiera se tomaron el tiempo de ver dónde estaba Nestora en ese mismo momento, que ellos en sus expedientes dicen que a tal hora yo estaba matando gente, ¿no? Entonces nunca vieron dónde estaba. Y tú en realidad estabas en otro sitio en ese momento. Estaba en una conferencia de prensa, porque me llama el entonces... Permítame un segundo, vamos a ir a un corte y ahora regresamos para continuar con esta parte y abrirnos a otra parte. Estamos de regreso en Diametral en el último segmento de nuestra entrevista con Nestora Salgado, candidata de Morena al Senado de la República. Nos estabas contando que te improvisaron esta acusación de asesinato, diciendo que estabas en un sitio matando a unas personas, cuando en realidad en el mismo momento tú estabas dando una conferencia a horas de distancia de ahí. O sea, gracias a que estabas frente a cámaras, no se pudo, o sea, se cayó esta acusación. Exactamente, pero el punto aquí es que gracias a que soy pues ahora sí que ya una figura pública, lo pude demostrar. Pero ¿cuántos campesinos, cuánta gente no lo ha podido demostrar? ¿Cuánta gente está encarcelada porque no ha podido tener estas pruebas? ¿Sí? Porque no puede demostrar que estuvo en otro lugar, contrario a lo que lo están acusando. Yo lo pude demostrar. ¿Y cuántos más están ahí? ¿Y cuánto tiempo van a estar ahí? Ahora, los jueces han llegado a la conclusión de que eres inocente. La Organización de las Naciones Unidas también. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, lo mismo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hay un conjunto de organismos y autoridades que han llegado a esta conclusión. Sin embargo, en el segundo debate entre los candidatos a la presidencia de la República, el candidato José Antonio Meade, en su alocución con López Obrador, dijo lo que vamos a ver ahora. Y aquí hay una historia en donde podemos escuchar las dos cosas, una historia de armas y una historia de impunidad. Les voy a leer lo que salió de un expediente, de una gente que salió libre porque la policía hizo mal su trabajo. Soy la comandante Nestora Salgado y solo le llamo para decirle que a cambio de la libertad de su hija me tiene que entregar la cantidad de 5,000 pesos. Así es que ya sabe. Cuando tenga esa cantidad me la entrega y entonces yo le entrego a su hija. Nestora Salgado va a ser senadora plurinominal por Morena, una secuestradora que está libre por una falla en la policía. Esto, Andrés Manuel, queda en tu conciencia. Bueno, esto es lo que dijo Meade, que saliste libre por fallas de la policía y que están esas acusaciones. ¿Tú qué le respondes? O sea, cuando viste esto que dice el candidato José Antonio Meade, ¿qué pensaste tú? Que es un cínico y mentiroso, que miente, y que como
alguien que quiere competir a la presidencia de la República, que quiere ser presidente, puede mentir con ese cinismo, con ese desconocimiento, porque eso demuestra su poco conocimiento. Primeramente, está utilizando unas frases de un expediente que ya fue desechado por jueces, por autoridades, y que si en su falta de conocimiento lo retoma él y enseña el poco conocimiento que tiene de las autoridades. ¿Cómo es posible que puede decir, salió libre por fallas de la policía? O sea, tontamente, ¿no? O sea, aquí yo no me fugué de la cárcel, yo salí por la puerta grande con unos documentos que dijeron, nunca hubo evidencias de que cometiste un delito, ¿sí? Y si este señor se compró un pleito, es porque tuvo malos asesores o porque quería llamar la atención, ¿sí? Pero si una persona así miente, con todo ese cinismo, ¿qué nos esperamos los mexicanos de un gobierno así? Si eso le está haciendo a una persona que ya tuvo el reconocimiento de Naciones Unidas, Comisión Interamericana, de tantos organismos, ¿qué se esperan o qué se espera uno de ustedes, ciudadano de a pie, común y corriente? Que este gobierno venga a encarcelarlos, a fabricarles delitos y que se preste a estos juegos sucios. ¿Cómo se prestan a estas autoridades o qué tan capaces son de fabricarte más delitos, de seguirte reprimiendo? ¿Y tú temes que te reabran casos, cosa como parte de esta lucha política? Mira, el temor siempre ha sido, ya lo vi, esto no fue algo local. Ahora todo el mundo lo está viendo, cómo se vino todo el aparato represivo en mi contra. Imagínate a qué nivel, por haber defendido los derechos humanos, por haber defendido el derecho a los pueblos, lo he demostrado, porque no me la estoy inventando. Imagínate tú, qué tan delicado es que donde yo ande me den un balazo o me secuestren o... Bueno, en esta campaña electoral especialmente sangrienta, solamente en este año han matado a 28 precandidatos y a 14 candidatos, a 42 personas que pretendían competir por un puesto de elección popular, han sido asesinados. En el estado de Guerrero han matado a las 2/3 partes Sí. de esos candidatos. ¿Tú haces campaña en el estado de Guerrero? He estado ahí, pero hay algo bien importante. MIR ha legitimizado todo, pues legitimiza cualquier acto de asesinato o de agresión en contra de cualquier candidato y de cualquier ciudadano, porque al agredirme a mí, está agrediendo a los pueblos, a las organizaciones, a los pueblos que se defienden y que luchan, y que tienen estructuras y que tienen bases y que tienen sustentos jurídicos. Imagínate, está legitimizando. Una persona como él debió haber estudiado un poquito de lo que iba a hablar, ¿sí? Porque esto da legitimidad a cualquier acto a cualquier atentado en mi contra o en contra de la población. Gente como ellos son muy peligrosos. Tú anunciaste que ibas a interponer una demanda, un recurso legal. La puse. Ya la interpusiste. Pusimos dos, una federal y otra a nivel local. La federal la desecharon porque no les correspondía, pero quise hacerlo porque le quise demostrar que no me iba a callar y que yo no puedo agachar la cara cuando me está calumniando, cuando está cometiendo un delito. Me está difamando. Imagínate, si eso lo permito yo, ¿qué mensaje le doy a ustedes, mujeres? ¿Que se agachen? ¿Que permitan que un hombre como mí las trate de esa manera? A los pueblos, ¿qué mensaje les damos? ¿Que se queden callados? No, tenemos que salir a decirle a este hombre, miente con toda la intención y que no se vale que ocupe el nombre de los pueblos para atacar a un candidato como es Andrés Manuel López Obrador, que busque otras formas, pero no de esta manera vil, que no solamente me está ofendiendo a mí. Mujeres, pónganse listas, nos están calumniando, nos están agrediendo. Pueblos organizados, defiéndanse, porque se ve el ataque directo para estos pueblos que se organizan, para estos pueblos que con tanto trabajo han hecho sus bases. Vamos a defendernos. Este ataque no es solamente para mí. Ahora, cambiando un poco de página, mirando hacia adelante, ¿por qué pensaste
en aspirar al Senado? ¿Por qué una candidatura? ¿Por qué es importante que Nestora Salgado llegue al Senado de la República? Primeramente, nunca he pertenecido a un partido político porque yo no creo en partidos políticos. Creo en el movimiento de Morena, creo en el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, creo en Andrés Manuel, creo en el proyecto o en los proyectos de nación que traen, en un cambio, porque sabemos que todos estamos cansados en este país, cómo nos han tratado, cómo nos tienen sometidos, nos tienen empobrecidos, nos matan, nos despedazan, nos callan, y yo creo que todos estamos cansados de esto. Yo que tengo hijas, yo que tengo nietos, yo que vengo de una familia muy grande, yo no quiero heredar esto para mi familia, para mis nietos. ¿Qué estás proponiendo? ¿Cuáles son tus ideas? La intención de llegar al Senado, o por la cual decidí, es que si a mí me encarcelaron y veo que fue todo fabricado, y sé que hay muchos más adentro de la prisión en las mismas condiciones que yo, por defender el agua, por defender el bosque, presos, aunque no dicen que son presos políticos, pero sí son presos políticos. Los presos de conciencia, por ellos tenemos que luchar. Entonces, con la voz en el Senado, trabajando con las organizaciones sociales, los activistas, tenemos que hacer que esto cambie. Tenemos que liberar a los presos políticos que están ahí enterrados vivos, pero también haciendo una propuesta de cambio. Mira, mi agenda, en la agenda tenemos el tema de migración, tenemos lo de derechos humanos, a mí me interesa mucho. En concreto, migración, ¿a qué nos referimos? O sea, a defender los derechos de los migrantes que están abandonados también en Estados Unidos, siendo que ellos son los que más dinero aportan a México, ¿sí? Y que hay millones de mexicanos, y yo te puedo decir lo que sufre un migrante, el cruzar por el cerro, cuántos han quedado muertos en ese intento. Entonces tenemos que prestar más atención en eso, en el campo, en los pueblos indígenas, por ejemplo. Tenemos en concreto, así como, por ejemplo, con los pueblos indígenas, a que se les respeten sus derechos de organización, que se les respete su autonomía, y pues trabajar primeramente lo que son los pueblos originarios, los pueblos rurales, por ejemplo, el campo, hay que poner atención en todo eso. O sea, esto enmarca tantas cosas que pues en nuestro espacio es poco, pero bueno, yo estoy queriendo ser la voz del campesino, la voz del de abajo, de las mujeres que realmente están ahí olvidadas. Quiero ser esa voz, quiero traer la voz de ellos al Senado. Por primera vez siento que la lucha social y todos estos que han sido callados, tendremos voz en el Senado. Por eso estoy emocionada y por eso defiendo mi candidatura y por eso voy a luchar para llegar al Senado, ¿sí? ¿Y has pensado algunas propuestas que tú vas a impulsar? ¿Has pensado de qué forma, si vas a presentar iniciativas, si vas a colaborar con determinados grupos o comisiones? Por ejemplo, ¿en qué comisiones querrías estar? Mira, primeramente me interesa mucho la Comisión de Derechos Humanos, me interesa mucho, como te decía, todo lo referente a migración, lo del campo. Vamos a ver, vamos a pelear o vamos a buscar las comisiones en las que podamos trabajar, pero primeramente toda la propuesta, la intención es de visitar a los grupos de activistas, de defensores de la tierra en diferentes estados, porque toda propuesta que venga al Senado va a ser de las necesidades que tiene el pueblo. No es una propuesta para Nestora, todas las propuestas. Para eso tenemos nuestras reuniones, para que sean ellos los que propongan y qué quieren, qué cambios quieren, porque vamos a trabajar para el pueblo. No vengo para mí, no vengo a trabajar por mí, vengo a servirle al pueblo, para que por primera vez vea que sí tienen a alguien ahí, con quien contar, y que yo cuento con el pueblo, y por eso los invito a que llevemos la voz juntos al Senado. ¿Alguna vez pensaste que podrías llegar al Senado? No. Nunca fue mi aspiración, nunca soñé con un cargo público, no estaba en mis sueños. Yo me he manejado de otra manera, he sido una trabajadora, viví mucho tiempo en Estados Unidos,
Lo mío era otra cosa, el activismo. Mira, soy yo la que, pues no solamente yo, los activistas junto conmigo, los que salimos a hacer, cuando matan a un periodista, somos los que hacemos vigilias, somos los que hacemos las protestas, vamos a los consulados. Cuando matan a una mujer, cuando están los feminicidios están a la orden del día, somos los que hacemos las actividades. Cuando hay desaparecidos, pues yo he hecho eso, ¿sí? O sea, no nomás es migración, o sea, todo saltamos. ¿Qué hicieran si no estuviéramos los activistas, no? Porque tenemos que defendernos unos con otros, porque si no, nos acaban. Muchísimas gracias. Estamos llegando al término de Diametral, periodismo de coyuntura. Ha estado con nosotros Nestora Salgado, antigua coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá y ahora candidata de Morena al Senado de la República. Estamos en la televisión universitaria y nos veremos la próxima semana con más periodismo de coyuntura. Mi nombre es Temoris Greco. Muchas gracias.